Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a materia. No sabíamos que examen pleural y habíamos hablado acerca de lo que son los transsudados y los exudados y las causas cruci. Así establecido el examen pleural, debemos decir que nos va a dar una sintomatología determinada. Y los síntomas generalmente están referidos al dolor, que es un dolor específico intercostal que se denomina el famoso dolor en puntada de costado. Se produce por deslustramiento de la pleura, sobre todo la pleura parietal. Entonces, ese dolor, conocido como la punta de costado, es un dolor típico característico del examen pleural. Puede ir acompañado de tos cuando se trata de procesos infecciosos y también de disnea por la ocupación del espacio pleural. Y en algunos casos, cuando el proceso infeccioso está presente, puede aparecer el cuadro febril. Así establecido el examen pleural, sus síntomas, la anamnesis del paciente es importante, porque no nos olvidemos que habíamos comentado de que una de las causas de mayor producción de derrame pleural es los neurológicos. La oncología, sobre todo si el paciente es fumador o tiene algún factor de riesgo oncológico para que nos pueda orientar en el diagnóstico de esta patología. En cuanto se refiere al examen físico, vamos a tener, básicamente vamos a encontrar, primero, que ¿cómo se llama? Las vibraciones vocales, o que es la pectoriloquia áfona, va a estar disminuida y en general la mayor parte de las veces abolida en el lado correspondiente. Va a existir, en vez de matidez, como hemos visto en la actividad de Gaillard, que había matidez, ¿no es verdad? Aquí existe más bien, el timpanismo en la triada de Gaillard en neumotórax espontáneo. Aquí va a existir matidez por la presencia de líquido. Y por último, el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido. Entonces, se va a diferenciar de la triada de Gaillard del neumotórax, porque en vez de timpanismo a la percusión va a existir matidez. ¿Qué exámenes complementarios? Exámenes complementarios, debemos decir que cuando el derrame pleural, si nosotros hacemos una placa de tórax simple, PA, si el derrame pleural está entre 100 y 300 centímetros cúbicos, no va a ser visible en una placa simple de tórax PA. Para ello, para ver este derrame, que es importante, si nosotros sospechamos del mismo, pues debemos hacer una placa radiográfica lateral de tórax. En la placa lateral de tórax va a haber borramiento del espacio costofrénico, lo que se conoce como un nombre del signo de la muesca. Entonces, eso es característico, desaparece el espacio costofrénico y eso nos da lugar a pensar que existe presencia de líquido en la cavidad pleural. Pero cuando sobrepasa los 500 centímetros cúbicos, ya podemos hacer lo que es la placa simple de tórax PA, y ahí nos vamos si se trata de un derrame pleural, nos vamos a la famosa, como hemos visto, no es verdad, lo que veíamos en la placa simple, va a desaparecer esto y va a aparecer esto que conocemos como la curva de Damazón, ¿no es verdad? Eso es característico por la presencia de líquido en la cavidad pleural. Entonces, la placa simple de tórax, cuando el derrame es superior a los 500 centímetros cúbicos, vamos a esto que se llama la curva de Damazón. Va a desaparecer el espacio costofrénico. De esta forma, entonces, vamos a observar que existe líquido en la cavidad pleural. Otro estudio complementario que nos va a ayudar es lo que se llama la tomografía axial computarizada, donde va a mostrarnos imágenes en los cortes sagitales de la presencia de líquido en la cavidad pleural. Pero importante para nosotros resulta ser la punción, una vez que hemos certificado con esto que hay derrame, hacer la punción torácica, la toracocentesis diagnóstica, primero, en principio, ¿verdad? Para certificar
Primero vamos a pedir en el examen del líquido obtenido de la cavidad pleural, vamos a solicitar el examen físico-químico para determinar si el contenido líquido en la cavidad pleural se trata de un transudado o de un exudado. ¿Cuál va a ser la diferencia? El líquido que obtenemos de un transudado va a ser un líquido claro porque es prácticamente agua, ¿no es verdad? Entonces, pero en el caso de lo que es el líquido, si nos da una coloración amarillenta y este se coagula, entonces estamos frente a la presencia de un exudado. Además, aquí debemos también diferenciar en el físico-químico si el líquido es rosado, entonces también tenemos que pedir el examen citológico para ver si existen o no existen células tumorales. Entonces tenemos tres estudios entonces en el físico-químico, ¿no es verdad? Vamos a ver si es transudado, si es exudado, o en su caso si es líquido, ese líquido contiene o no contiene células neoplásicas. ¿Qué otro estudio pedimos? El estudio bacteriológico para ver si existe o no presencia de gérmenes, ¿no es verdad? Físico-químico, el bacteriológico que va a ser importante y el citológico que hemos visto que es la presencia de células neoplásicas. Entonces, con esto certificamos que hay o no existe, si no existe, o sea, presencia de células neoplásicas. En el caso de que existieran células neoplásicas, aquí obligatorios realizar entonces una toma de muestra de la pleura. Entonces hacemos un examen, vamos a hacer una biopsia pleural. Y para ello utilizamos distintos tipos de agujas. Podemos utilizar la aguja de Cope, son agujas que se utilizan para hacer biopsia pleural, la aguja de Abrams, la Van Silverman, y en nuestro medio seguimos utilizando todavía porque es es adecuada, digamos, en nuestro medio para realizar este tipo de toma de muestras, la aguja de Trucut. Que utilizamos esta aguja con la ayuda de una pistola de biopsia, que es una pistola que hace vacío, la pistola de Recamier. Entonces tenemos esta posibilidad de realizar la biopsia. Son agujas más finitas. La de Trucut es un poco más tosca, la aguja, pero es una aguja que toma muy buena muestra y más aún si hacen uso de la pistola de Recamier para realizar la toma de biopsia correspondiente. Una vez que hemos certificado el diagnóstico, si se trata de un desame pleural provocado por ¿cómo se llama? Donde encontramos que se trata de un transudado, donde debemos buscar la causa, puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser una cirrosis hepática, entonces buscaremos el tratamiento a la enfermedad de base que está produciendo este desame. Y haremos el tratamiento correspondiente de la enfermedad de base y el vaciamiento correspondiente del desame a través de la toracocentesis. Por punción, porque no va a ser más difícil realizar solamente una evacuación por punción. En el caso de los exudados, si se trata de una enfermedad sistémica, como ser, por ejemplo, una enfermedad propia del pulmón, como ser, por ejemplo, neumonía, una de las que producen el desame pleural no neoplásico, debemos hacer la evacuación correspondiente del líquido contenido en la cavidad pleural a través de la toracocentesis, ya sea esta por punción o por avenamiento pleural. En cambio, si nos encontramos en el estudio complementario en el citológico la presencia de gérmenes y la biopsia nos ha confirmado que se trata de un tumor, aquí el tratamiento va a ser diferente, porque si nosotros evacuamos ese líquido por toracocentesis o por avenamiento pleural, este va a ir recidivando en forma permanente, entonces no va a ser posible un tratamiento adecuado en relación a este tipo de lesión. Entonces, para ello, nosotros tenemos que buscar lo que se conoce con el nombre de pleurodesis. ¿Qué quiere decir con el nombre de pleurodesis? La pleurodesis es buscar que las dos pleuras se peguen entre la pleura parietal y la pleura visceral, desaparezca el espacio pleural.
De esa forma vamos a evitar que se coleccione líquido en la cavidad pleural. Para este propósito utilizamos una serie de elementos. Podemos utilizar algunos químicos o, por ejemplo, podemos utilizar algunos medicamentos como sea la tetraciclina, por ejemplo, una vez que evacuamos. Primero hay que evacuar el contenido líquido y luego inyectar por la misma aguja de punción, inyectar tetraciclina. La tetraciclina va a provocar irritación de las pleuras, tanto la parietal como la visceral. Si esa irritación va a hacer que se peguen esas dos pleuras y desaparezca el espacio pleural. Podemos utilizar algunos citostáticos, como ser, por ejemplo, la bleomicina, el cisplatino. Podemos utilizar citostáticos, el 5-fluoracilo también podemos utilizar para provocar que desaparezca el espacio pleural. En la actualidad, o sea, el medicamento o el químico que se está haciendo uso con mayor frecuencia es el hidróxido de sodio, al 0,5%. Entonces, se coloca 100 centímetros cúbicos de hidróxido de sodio al 0,5%, se inyecta y al paciente se lo coloca en decúbito dorsal, decúbito ventral, para que se distribuya en todo lo que corresponde al espacio pleural. De esta forma buscamos lo que se conoce con el nombre de pleurodesis. Este es un elemento que es muy importante. También en el área quirúrgica, si nosotros hacemos la apertura del tórax, se puede utilizar el talco. El talco, talco esterilizado, desde luego, se talquea toda la parte de la pleura parietal y vamos a lograr que se produzca la pleurodesis correspondiente. Entonces, como ven, el tratamiento va a resultar siendo diferente en cuanto se refiere al derrame pleural que se produce por un proceso de tipo oncológico. Bien. Una vez que hemos visto esto de lo que es el derrame pleural, debemos hablar acerca de lo que es el empiema pleural. Todos estos temas ustedes ya los han visto en la parte de neumología. Nosotros estamos dando un enfoque de tipo quirúrgico, nada más, solamente estamos haciendo un recuerdo de lo que ocurre en estas patologías. El empiema pleural se definiría, o sea, por la presencia de pus en la cavidad pleural, pero no es así. De un tiempo a esta parte se ha visto que la sola presencia de gérmenes en el líquido pleural de derrame ya constituye un empiema pleural sin que este líquido tenga características purulentas. Entonces, solo la presencia de gérmenes en el líquido de derrame pleural ya representa ser un empiema pleural. El empiema pleural se define como que se produce por dos causas fundamentales. Por inoculación directa, nosotros debemos hablar de esa parte porque se produce en el trauma, por ejemplo, cuando hay un traumatismo por arma blanca, entonces se introducen gérmenes en la cavidad pleural y pueden provocar el proceso infeccioso como tal, determinando un empiema pleural. También en forma iatrogénica, cuando no tenemos cuidados especiales en cuanto se refiere a la asepsia o antisepsia, cuando realizamos toracocentesis o punciones torácicas, también podemos inocular gérmenes y provocar un empiema pleural. Y las infecciones indirectas que se deben, por ejemplo, a procesos infecciosos propios del pulmón, como la tuberculosis, la neumonía. Y también otras infecciones a distancia que pueden inocular la cavidad pleural por vía hematógena o por vía linfática. Una vez inoculados germen ahí dentro de la cavidad pleural, se va a producir 4 fases de evolución. Va a tener 4 fases evolutivas. Una fase de evolución aguda, una fase aguda que corresponde a la primera fase del proceso inflamatorio como tal que se produce en todo proceso inflamatorio. Entonces, la fase exudativa, donde va habiendo cambios que van a determinar que se produce una fase de invasión del germen y el organismo reacciona provocando exudación correspondiente. Esta fase va a durar hasta 3 días aproximadamente. Después de que ha pasado los 3 días, entre el tercer día y hasta el día 8, 9, hasta los 10 días aparece la fase exudativa,
perdón, la fase fibrino-purulenta, la anterior era la fase exudativa, la segunda fase, en la fase aguda, la fase fibrino-purulenta, donde el pH del líquido contenido en la cavidad pleural va a ir cambiando, se va haciendo más ácido y van a aparecer neutrófilos y células formas, determinando la aparición de material purulento como tal. Entonces, a esa fase se conoce también como fase de colección o fase fibrino-purulenta, donde aparece el proceso infeccioso empiematoso como tal. Después de que ha pasado esta fase, aparece la segunda fase, que ya no es fase aguda, sino una fase subaguda, donde existe un proceso de organización temprana, que dura aproximadamente de 2 a 3 meses, donde el proceso infeccioso, que se ha vuelto ya crónico, empieza a determinar cambios en la estructura de lo que es la pleura, sobre todo la pleura visceral, y aparece lo que se conoce con el nombre de PIL pleural. Que es el engrosamiento de la pleura, sobre todo visceral. Se hace más crónico y con el transcurso del tiempo, este PIL pleural va evolucionando de tal forma que se vuelve una fase crónica de la evolución de lo que es el empiema pleural como tal. A esa fase crónica se conoce como este PIL pleural se engrosa de tal forma que ya es imposible que el pulmón se pueda expandir en forma adecuada. A esa última fase de formación crónica se conoce con el nombre de paquipleuritis. Que la pleura visceral se vuelve como si fuera la piel de un elefante, por eso se llama paquipleuritis, es sumamente gruesa, sumamente engrosada. ¿Qué síntomas nos va a dar el empiema pleural? En las dos primeras fases, en la fase exudativa y en la fase fibrino-purulenta, como es una fase aguda, nos va a dar pues todos los síntomas característicos de un proceso infeccioso. Entonces va a aparecer primero el dolor. Dolor que es característico, como es un derrame que ya se ha infectado, va a aparecer el dolor en puntada de costado, ¿verdad? O sea, lo que llamamos un dolor en punta de costado. Va a aparecer tos, una tos seca, puede aparecer fiebre y disnea por la ocupación del espacio pleural. Entonces son los procesos que va a ocurrir en la primera parte. Y esto se puede subdividir en 3 grados. Una fase leve, cuando el proceso infeccioso está empezando. Una fase moderada, cuando existe, o sea, presencia de gérmenes en la circulación sanguínea, donde se produce una bacteremia. Y por último, puede empezar a pasar a un cuadro grave, que es un cuadro de tipo séptico, ¿no se da? Por la presencia de gérmenes en la cavidad pleural, que puede diseminarse a todo el organismo y puede provocar un proceso séptico. Ya en la fase crónica, cuando ya se ha organizado todo, los síntomas van a cambiar, ya no va a desaparecer la fiebre, el paciente solamente va a sentir tos, o sea, la tos se va a volver crónica por la presencia del que llama, y además va a tener una disnea crónica por restricción de la mecánica respiratoria. ¿Cuál va a ser nuestra conducta frente a la presencia? Perdón, antes de ello, en los exámenes complementarios debemos hacer lo mismo que hemos hecho en el derrame pleural. Entonces, hacer la punción torácica en la fase aguda, donde vamos a encontrar gérmenes, o sea, bacterias, o en su caso vamos a encontrar también esa presencia de células neoplásicas. Debemos hacer, por consiguiente, el examen físico-químico, el citobacteriológico, que nos va a determinar presencia de gérmenes y presencia de células neoplásicas. Y la placa radiográfica, que va a ser importante para determinar qué cosa, la curva de Damoiseau, que nos indica presencia de líquido en cavidad pleural. La diferencia con el derrame va a ser la presencia de gérmenes, que nos determina que es un empiema pleural. En cuanto se refiere al tratamiento, en la fase aguda, o sea, cuando hay presencia en la fase exudativa y en la fase fibrino-purulenta, debemos realizar el tratamiento, ¿cómo se llama? El tratamiento correspondiente en relación
a lo que es la presencia del germen. Entonces, cuando hagamos el bacteriológico, debemos pedir también un cultivo y un antibiograma para realizar el tratamiento correspondiente del germen que está provocando el empiema pleural. Y lógicamente, si la cantidad de líquido en la cavidad pleural sobrepasa los 300 centímetros cúbicos, muchas veces debemos realizar el avenamiento pleural mediante el colocado de un tubo de drenaje conectado a una trampa de agua que ustedes conocen, que se llama el frasco de Boulud. En el caso de este cuadro que pasa a una fase crónica donde aparece el PIL pleural y la paquipleuritis, nosotros en ese caso debemos, que se va a observar, o sea, en la placa simple de tórax vamos a observar el engrosamiento de la pleura que va a ser muy notorio. Entonces, en ese caso debemos realizar una cirugía, debemos realizar una toracotomía y provocar, ¿qué cosa? Una decorticación. Una decorticación, ¿para qué? O sea, ¿en qué consiste la decorticación? Es retirar la pleura visceral. Hay que retirar en forma quirúrgica, o sea, hay que raspar, si vale el término, hacer la ectomía de la pleura visceral. A eso se conoce con el nombre de decorticación. Decorticación. Que corresponde a que debemos pelar, si vale el término, pelar el pulmón de la pleura visceral. ¿Con qué objeto? Con que esta pleura se deslustre y se pegue a la otra pleura para determinar, o sea, es una pleurodesis de tipo quirúrgica para abolir, si vale el término, el espacio pleural. Entonces, ese es el tratamiento que vamos a realizar en cuanto se refiere a la fase crónica, que es la fase de PIL pleural o fase de paquipleuritis. Debemos tener mucho cuidado en la cirugía. El cirujano debe tener bastante experiencia porque al hacer este procedimiento muchas veces podemos provocar, si vale el término, que se llama pequeñas fístulas bronquiales. Entonces, si cortamos el pulmón o si lesionamos el pulmón, debemos repararlo en el acto quirúrgico para no tener problemas posteriores respecto a lo que son las fístulas quirúrgicas como tal. Y lógicamente esto va a provocar en el transcurso de 2 o 3 días el pegamiento de las dos pleuras y la desaparición del espacio pleural correspondiente. Bien, ahí terminamos con lo que es el empiema pleural. Ahora voy a hacer girar un poco la cámara para que me vean, porque jóvenes, con este tema hemos concluido nuestra materia. Hemos terminado el avance de nuestra materia. Por tanto, entonces, espero que todo lo que hemos avanzado les sirva, sobre todo en su vida internos. Ya van a ver que les va a servir muchísimo, porque todo lo que hemos avanzado son las cosas que van a llevar ustedes en la parte de lo que es el internado rotatorio. Porque la verdad les digo, o sea, que el que ha asistido a clase y tiene buenos apuntes no va a tener ningún problema, porque va a tener el resumen correspondiente de todos los temas avanzados para que puedan terminar su carrera en el internado rotatorio. Y también en su vida médica les va a servir cuando estén haciendo provincia, algún otro rato, cuando estén trabajando en algún lado, les va a servir como punto de referencia. Espero que hayan aprovechado el tiempo que hemos estado pasando en clases y que les sirva todo lo que les hemos dado. Espero no haberos aburrido y los que han asistido a clases, o sea, en forma habitual, yo creo que van a tener los frutos correspondientes. En cuanto se refiere al examen, los exámenes van a estar programados, tanto el final como el segundo parcial que nos falta, a las 11 de la mañana. Todavía no está definido. Si ocurriera algún comunicado, algo de parte de dirección de carrera o de decanato respecto al examen, sea presencial o no, se les va a comunicar en forma oportuna. De todas formas, si es virtual, va a ser a las 11 de la mañana, como de costumbre, y les va a mandar el examen. No se confíen, voy a volver a mezclarlos a los alumnos para que
o sea, estén en distintos grupos, pues vamos a dividirlos en grupos igual, y ustedes van a saber a 5 minutos antes del examen el grupo al cual corresponde. Por tanto, entonces, les deseo suerte y que, bueno, pues vayan concluyendo ya todas sus materias y vayan preparándose para los exámenes segundos parciales y para los exámenes finales que corresponden. No me pregunten si el examen final va a ser de todo. El examen final, evidentemente, es de todo lo avanzado. Bien. Entonces, yo les agradezco su atención y nos vemos en el día del examen. Buenos días, jóvenes. Hasta luego, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Doctor, Hasta gracias. luego.